con Hoy Nos Toca y todo el análisis de la jornada. Hoy se presentó entonces, con el presidente a la cabeza, la producción de la vacuna de Oxford en la Argentina, que va a comenzar y se tendría en el primer trimestre del año que viene. Sin embargo, hubo mucho ruido político al respecto y queríamos consultar o ver en algún punto cómo influyen todos estos movimientos en el gobierno, si lo puede beneficiar o no. Para eso lo vamos a presentar a Gustavo Marangoni, que es analista político. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por llamar. Gustavo, quiero triangular un poco para que formes parte un poco del debate y de la mesa, escuchando un poco los, no sé si los rumores, pero los chismes políticos que nos trae Giselle acerca del presidente en el día de hoy en su relación con el ministro de Salud, Ginés González García. Yo no terminé de entender si el presidente estaba deprimido, enojado, cansado. No sé qué te pareció a vos. Vamos a ver qué nos cuenta Giselle en un principio. Giselle. Sí, bueno, como te dije antes, tenía que ver también con mostrar prudencia y cautela para que la gente no se relaje y no tome como que ya está la vacuna, bueno, chao, nos vamos todos de fiesta. No, seguimos teniendo el mismo problema. Pero además hubo ahí como un reto a Ginés González García, que igual se enoja con Ginés, pero no, yo no creo que peligre por esto el cargo de Ginés, viste que se habla de cambios en el gabinete, porque ya lo conocen. En realidad lo que dicen es que siempre habla de más, porque lo que pasó con Ginés González García... ¿Qué pasó? Esto se venía gestando, lo sabían muy pocas personas. En las últimas 48 horas se firmó el acuerdo entre Slim y el laboratorio AstraZeneca, entonces ya podían comunicarlo. Y hoy lo que dijo Ginés en un acto en La Matanza a un par de periodistas, creyendo, viste, que nadie lo iba a escuchar o nadie se iba a enterar, cuidado, estén atentos que el presidente va a dar una información súper importante. Obviamente los periodistas empezaron a averiguar y se llegó con la información, se decía que iba a hablar el presidente, después que no iba a hablar el presidente, bueno, eso es el chimento. ¿Vos decís que estaba un poco molesto, pero no para tanto? Sí, estaba un poco molesto, pero no para tanto. A ver, Gustavo, ¿a vos qué te pareció? A ver, yo creo que siempre las cuestiones comunicables en los gobiernos son celosamente cuidadas y custodiadas, sobre todo una de esta envergadura, ¿no? Donde se está anunciando una vacuna. Creo que ahí, de todas maneras, por los pergaminos que tiene Ginés, quizás sea un tirón de oreja para la próxima y no mucho más que eso. Ajá. Pero suscribo lo que se decía recién. Creo que está muy bien que el anuncio, de todos modos, sea con un tono mesurado y no de euforia, porque siendo una gran noticia, recién, en el mejor de los casos, la vacuna estará disponible en el primer semestre del año siguiente y queda mucho por transitar, y sobre todo en estos días donde estamos viendo que el número de fallecidos es el más alto y estamos en una situación realmente de una alta exigencia de todo el sistema de salud, tanto del público como del privado, que están trabajando en el filo de su capacidad. Creo que esto se anuncia, se celebra, pero tiene que ser con la mesura del caso, porque no estamos ni en tiempos ni en jornadas para festejar, ni mucho menos. ¿Y afecta políticamente la dinámica del gobierno una noticia así? Bueno, me parece que es muy apresurado poder medirlo. Yo creo que nos abre expectativas a todos, tanto la noticia de la vacuna y su producción en América Latina, México, Argentina, como también otros países que están anunciando eso, porque de alguna manera nos permite ver hacia adelante con alguna expectativa, pero en realidad todos están viviendo aquí, todos estamos viviendo aquí el día a día. El problema del empleo, claro, de los menores ingresos, de todo lo que tiene que ver con las posibilidades de abrir algunos sectores que para algunos empieza a ser realidad, pero otros, hotelería, turismo, determinados sectores. Y un tema que me llama particularmente la atención, ¿no? Qué poco se habla de la educación. A ver, claro. Sí, porque tenemos todo el sistema educativo funcionando a distancia en el mejor de los casos, claro, en el mejor de los casos, porque hay un sector de la Argentina que estoy seguro que no tiene esa posibilidad, salvo dos provincias, una que ha comenzado esta semana y otra que tibiamente también tiene algún nivel de clases, pero el tema me parece que tiene una ocupación muy marginal, no solo en la política, en los medios, todo, ¿no? Y me parece que es un tema
bastante fuerte el hecho de que durante todo el año no haya clases de manera presencial. Sabemos que en algunos casos se puede suplir en parte eso de manera a distancia, pero todo lo que tiene que ver con los contenidos, con la forma en la que se van a recuperar, con qué va a pasar. Y la verdad que cuando estás en las conversaciones coloquiales en reuniones, el tema no surge. Cuando se indagan las encuestas, el tema está último. Simplemente me llama la atención porque parece ser políticamente correcto siempre señalar lo importante que es la educación para el futuro de los países, y discutimos si debe volver el tenis, el remo, cosas que seguramente tendrán que volver, no me pongo a dictaminar sobre eso, pero no discutimos con el mismo fervor ni con la misma pasión todo lo que estamos perdiendo. Se discute más lo que nos puede dar plata y no lo que tenemos que invertir. Sí, Nicolás. ¿Cómo estás, Gustavo? Hace unos días veníamos conversando entre nosotros, a veces fuera del aire, a veces al aire, sobre cómo se baja la información a la gente. Si uno agarra todos los números de todos los portales y agarra todos los números de rating de todos los canales, somos pocos los argentinos que estamos informados y así todos estamos intoxicados de información. ¿Hace bien o mal el gobierno o los distintos gobiernos en comunicar como están comunicando respecto del coronavirus y de las acciones que están llevando adelante en medio de la pandemia? Vos sabés que me parece muy interesante el tema que tocás, porque una cosa es lo que los gobiernos, los medios, etcétera, y todos los que estamos alrededor de esto, nos interesemos en discutir. A veces coincide con lo que se discute en la sociedad y muchas veces no. Digo, porque no todos los temas que aparecen estridentemente tienen capacidad de generar conversación. ¿Qué es generar conversación? Eso, cuando vas al supermercado, a la farmacia, cuando estás dando una vuelta a una plaza, escuchás de qué se menciona. Y eso muchas veces hay una enorme distancia. Hay una enorme distancia. Después viene la sorpresa. Che, ¿cómo puede ser? Pero mirá vos, ganó fulano, perdió mengano, o la gente se enojó, hizo tal cosa, hubo una poblada, lo que sea. ¿O por qué? Porque es muy difícil capturar el murmullo de una sociedad, la conversación que se genera en el tema coloquial. Las encuestas son una herramienta, pero en última instancia es una herramienta guiada, valiosa, pero parcial. Entonces creo que el hecho de poder auscultar qué es lo que va hablando en voz baja una comunidad es probablemente una de las habilidades que hacen algunos políticos, muy pocos, diferentes de la mayoría, algunos comunicadores diferentes del resto, los que pueden advertir, los que tienen el oído más atento, no a lo que se supone que hay que hablar, sino a lo que realmente se está comentando en calles, medios de transporte, etc. ¿Y cuáles son los temas de la sociedad nuestra hoy en día? Seguridad e inflación, te diría. Si uno tratando de hacer este ejercicio, de hablar, yo digo, uno tiene que salir del casamiento sin colados, ¿no? Porque los colados son lo que le dan alegría a un casamiento. Claro. Y acá es lo mismo, acá hay que salir de los que están los que estamos, me incluyo, todo el tiempo leyendo y escuchándonos entre nosotros. Entonces, el miedo a la seguridad, el miedo a la inseguridad, el miedo al daño físico, a lo que le pueda pasar a los familiares, está muy instalado, sobre todo porque allá lejos en abril, marzo, abril, estaba la sensación de que eso había desaparecido, porque claro, había desaparecido de la calle todo, también los delincuentes. Claro. Y esto está volviendo con mucha fuerza. Y lo otro es el bolsillo, claramente es el bolsillo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora que empieza a haber un poco más de movimiento, empezás a advertir que faltan cosas y que probablemente demore en recomponerse todo, y también hay alguna sospecha, yo creo que esto se nota por abajo, que bueno, que lo que se dice siempre, que el changuito y el supermercado van por un carril, y que el índice del INDEC, no porque lo esté haciendo mal deliberadamente, pero sabemos que hay precios que están tomados a distancia, remotos, que hay actividades que están cerradas, que tienen cero de crecimiento porque sencillamente no hay. Que aparecen en la página del INDEC y después no los encontramos en la góndola. Bueno, esos precios. Me parece que uno también escucha eso, que la compra de la carne, del supermercado, del pan, etcétera, y después cuando hace una lectura macroeconómica, ahí sí vamos más a la lectura más estilizada,
pues decís, che, si con media economía cerrada o una parte importante de la economía cerrada, tarifas congeladas, salarios que han bajado, aumento del desempleo, tenés un 2 y pico % mensual, bueno, es como estar tomando muchos antipiréticos, antifebriles y sin embargo seguir teniendo algo de temperatura. Claro. Entonces ahí hay otra cosa, hay una infección y la inflación es la gran infección de la economía argentina. No tenemos vacuna para la inflación en este país, sí. No. Sí sé. No, tal cual. Gustavo, Kicillof suele decirle a Horacio Rodríguez Larreta cuando se juntan solos, hoy hubo una reunión, Contanos para un par de coordinar. datos sobre eso. Sí, bueno, obviamente... 2 puntos, aunque sea. Kicillof no quiere abrir, digamos, va a dejar la fase 3. En todo caso, mañana se va a juntar con los intendentes y posiblemente delegue en algunos intendentes del conurbano que presenten algún tipo de petitorio a Carlos Bianco, el jefe de gabinete, para que se decida. Y Larreta ya arregló con el presidente, ya tiene el aval para algunas cosas que contamos ayer, que tiene que ver con la apertura de los locales comerciales en las zonas de transbordo, 11, Avellaneda, Retiro. El tema de los deportes individuales. No sabemos si el golf, porque ideológicamente tiene un peso a Kicillof no le gusta, pero el tenis, bueno, los corredores sin DNI. Lo que no queda para esta etapa es la gastronomía al aire libre, bares y restaurantes, algo que ya se hace porque también contamos que los chicos van, compran la cerveza y se quedan, pero en el gobierno dicen de la ciudad que no lo pueden habilitar ahora porque sería incontrolable. Y lo del teatro por streaming. Bueno, todo lo que mencionamos Todo lo que mencionamos antes, sí, se va a definir mañana después con Alberto y seguramente el anuncio sea el viernes. Pero una de las cosas que le suele decir Kicillof a Rodríguez Larreta es, si ciudad abre y provincia no, yo quedo como el malo de la película. Entonces, ¿cuánto tiene de estrategia sanitaria y cuánto de jugada política la decisión de que el AMBA, digamos, y la cuarentena sea tomada entre los dos, ¿no? Como en una unidad el AMBA? Es lógico que las dos cuestiones se mezclen, porque ninguna, si tuviésemos la posibilidad como en los laboratorios de tener esos tubos de ensayo, uno no podría dividir dónde termina la salud y dónde empieza la política, nadie lo puede hacer. Obviamente que hay un componente razonable en pensar que todo el AMBA es una unidad desde el punto de vista sanitario, pero también hay un recordatorio, la política es local. Y en todo caso, el gobernador tendrá que responder ante los 17 millones de bonaerenses y el jefe de gobierno de la ciudad ante los 3 millones de porteños. Entonces, coordinará todo lo que pueda, pero también hay que tener una perspectiva. Para la ciudad de Buenos Aires, para los que vivimos aquí, la gastronomía, el comercio, son nuestras industrias. Claro. Nosotros no tenemos fábricas de chimeneas. Claro. Nosotros tenemos industrias culturales, tenemos servicios, tenemos comercio y bastante que aún dentro de las dificultades la sociedad ha comprendido. Pero también hay otros tiempos y también hay otras características del propio territorio de la ciudad. Esta ciudad, y seguro que tiene que coordinar con el AMBA porque recibe permanentemente gente que va y que viene, pero también tiene características que le son propias. Esta ciudad tiene 200 kilómetros cuadrados, tiene 33 hospitales, más todo el servicio de salud de gestión privada, y eso lo tiene que tener en cuenta para diagramar una estrategia sanitaria que en algunos aspectos podrá coincidir con la del AMBA y en la otra no, porque si bien es cierto que el límite de la General Paz es un límite en algunos aspectos caprichosos, en otros no, y hay diferencias que son públicas y notorias cuando se cruza esa demarcación, digamos. Sí, Gustavo, estuvimos casi todo el año hablando de, bueno, cuando se resuelva el tema de la deuda, va a arrancar finalmente el gobierno de Alberto Fernández, o por lo menos a verse algunas políticas del modelo económico que quiere instaurar. Sin embargo, ya pasaron 2 semanas, el presidente intentó, y quizás retomando un poco lo que te preguntaba Nicolás sobre la comunicación, intentó mostrar otra agenda o la nueva agenda con el relanzamiento del Procrear, con obra pública, habló de, por ejemplo, construir una nueva cárcel, pero ¿es eficiente en esa comunicación? ¿Logra transmitir eso? ¿O crees que todavía algo falta?
Lo que sucede es que la comunicación puede tener sus pretensiones y por supuesto que toda administración hay temas que busca instalar, pero es muy difícil que vos en este contexto saques a la sociedad del tema económico, del tema de la seguridad y del tema de la salud. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera enfocados ahí. Y respecto al tema del acuerdo de la deuda, que realmente ha sido importante lograrlo y eso me parece que no admite muchas discusiones, pero lo cierto es que te evita problemas mayores, no necesariamente te resuelve problemas presentes. El gran problema de la economía argentina, como se dijo aquí, es el tema de la inflación, pero un tema que está estrictamente vinculado, que es la poca cantidad de dólares que hay en el Banco Central. Y en realidad, mientras vos seguís perdiendo dólares en el Banco Central y tenés muchos pesos dando vuelta, vas a tener una fuente de preocupación. El tema es cómo encontrar sectores que vuelvan a poner dólares dentro de la alcancía del Banco Central. Y ese es el inconveniente con el que venimos librando desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo desde la crisis cambiaria que comenzó allá en abril de 2018, se aceleró en el 2019 y la pandemia terminó de complicar. Hay dos cosas que te quiero preguntar antes de cerrar la nota. La primera es con respecto a esto que vos mencionabas del Banco Central y la búsqueda de inversiones, es si ves que el gobierno está haciendo algo con respecto a eso. Y lo segundo, que me llama mucho la atención, que vos tenés siempre una mirada muy global de lo que es nuestra sociedad, no mencionaste a la desocupación. ¿No es una de las preocupaciones que se dan en la vida cotidiana? Dos cosas. Respecto a lo que yo creo que el acuerdo de la deuda es un elemento importante para generar un clima de inversiones. ¿Es lo único? No. Tenés que aprobar otras materias, pero esa la tenías que aprobar. Respecto del empleo, bueno, por supuesto, lo pongo dentro del combo, digamos, de lo que es inflación, digamos, de la agenda económica. Tanto que más allá de los 350.000 puestos de trabajo formales que se destruyeron en los últimos 4 meses, se presume que hay otros 600.000 de la economía no registrada. Así que la Argentina ya venía castigada y si a eso le agregás además la pérdida de ingresos que han tenido otros sectores, tanto asalariados como que viven directamente del comercio, estamos en una situación bien complicada. Por supuesto que el tema del empleo es muy importante. Bueno, ¿y ves perfilado al gobierno buscando nuevas inversiones o crees que lo va a dejar en segundo plano? Lo que pasa es que no, a ver, sin inversiones, olvidate. Es imposible, Sí, no hay vía. Nosotros nos peleamos, nos peleamos muchas veces sonsamente en el tema si es inversiones o es Estado. Es Estado y es inversiones. Una economía que tiene como la nuestra el 15% de inversiones sobre su Producto Bruto no tiene ni siquiera la capacidad de amortizar el capital que se consume año a año. A ver, eso es una materia fundamental, porque vos no vas a vivir todo el futuro como estás viviendo particularmente el 2020, donde por emergencia pudiste apelar a la emisión o pudiste apelar a herramientas que para el futuro vas a tener que dejar de usar para dar lugar a las generadoras genuinas de puestos de trabajo que son las inversiones. Gracias, Gustavo, que tengas buenas noches. A ustedes. Bueno, me quedo un poco con una línea que podemos trazar del programa sobre este valor agregado que tenemos los argentinos, ¿no? Mencionábamos a la ciencia y mencionábamos a la reactivación económica que siempre viene de nuestros propios emprendedores en algún punto. De los recursos internos, porque externos no creo que lleguen en el corto plazo. Tampoco podemos acceder al financiamiento internacional, así que vamos a ser los argentinos los que primero pongan el dinero sobre la mesa, si es que vemos reactivación. Algo chiquitito sobre eso y atado a lo que mencionaba Marangoni, hay signos de recuperación muy pequeños en algunos sectores, por ejemplo en la construcción. La gente teme que se dispare el tipo de cambio y la inflación y entonces aquellos que tienen capacidad de ahorro y no pueden más que comprar $200, ¿qué hacen? Invierten en construcción, compran para refaccionar, amplían su vivienda. Eso se está viendo. Yo hablaba en la semana con gente del interior que hay colas de 1 cuadra en la ciudad de Santa Fe capital y en Rafaela, 2 localidades personas con las que hablé, de 1 cuadra de cola para entrar a locales, por ejemplo, corralones de construcción o venta de artículos sanitarios y demás. O
sea, se está moviendo el sector Bueno, de pero la es el construcción valor agregado levemente. también del argentino. Creo que Gis esta semana lo mencionó, un poco de esto de la apuesta, la esperanza, ¿no? Claro. No importa que nos equivocamos 1000 veces, volvemos a apostar una y otra vez. Sí, en el, algún punto. el problema creo que es que no aprendemos los errores, los argentinos. Bueno, ¿no? Porque sería lo repetimos, ideal. claro, repetimos crisis, ese es el tema, ¿no? Claro, La en repetimos. algún punto hay algo que tenemos. Vamos a producir la vacuna contra el COVID-19, pero la vacuna contra la inflación, no sé cuántos años llevamos intentándolo y no lo logramos. 20. Pero... No, 80 años. Bueno, Tenemos hubo 10 años, inflación tuvimos desde- 10 años sin inflación. Ahora, fueron, Claro, la convertibilidad fue Durante la así. convertibilidad no hubo inflación. El Después famoso vemos los 1 a 1 que resultados. después nos dio otra herencia. ¿no? Bueno, pero estamos hablando de la inflación. Nos dejó- Pero está bien, es está verdad. ¿Qué ibas a decir? No, lo único que voy a decir es lo siguiente. Cada vez que un argentino trabaja en una empresa extranjera en el exterior, cuando empiezan todos a correr para todos lados porque hay un problema que nadie sabe cómo resolver, el argentino está así. Eso es cierto, me consta. Me Todos- consta que los argentinos en el exterior nos desarrollamos resolviendo problemas. Exactamente. ¿Hay algún problema? Recurran al argentino antes de tirarse por la ventana. ¿Por qué? Porque el expertise que te da la Argentina, vivir en crisis. Argentina, El expertise, el valor agregado. el valor como agregado venimos que te da vivir en mencionando. Argentina es que sabes, y esto lo digo en serio, sabes valorizar, sabes sopesar cuál es la gravedad de cada uno de los problemas que te tocan. Y eso en el trabajo es un valor agregadísimo. Totalmente. Bueno, chicos, hasta mañana. Avanza la semana y hemos tenido en los últimos días noticias de la vacuna por todas partes del mundo. Ayer fue Rusia, hoy también la Argentina y México. Nos reencontramos en el día de mañana, 20:30. No se lo pierdan con las noticias y a las 22. Con Hoy Nos Toca tenemos todo el análisis de la coyuntura. Chau. Cuídate sin miedo.